Primera de Corintios capítulo 6, en el verso 16 y 17. Quiero utilizar como base introductoria estos dos versos para, con la ayuda del Espíritu, tratar de desarrollar lo que el mismo Espíritu tiene para nosotros en esta preciosa mañana. Dice la Escritura, para gloria y honra del Señor, haciendo una pregunta el apóstol: ¿no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Dice el verso 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Soberano Dios y Padre, te alabamos en esta hora, Señor, te exaltamos, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu gracia, tu amor y tu misericordia para con nuestra vida y el privilegio que nos concede de ser hechos tus hijos por medio de tu Espíritu, miembros que componen ese cuerpo y parte de esa maravillosa familia que tú desde antes de la fundación del mundo te propusiste separar para ti, los cuales son instrumentos de la expresión de tu gloria acá en la tierra, embajadores en tu nombre, reyes y sacerdotes, y en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús Señor, te pido que nuestro entendimiento sean abiertos a tal punto que podamos comprender la plenitud de nuestra posición en Cristo, para gloria y honra tuya, Señor. Amén y amén. En esta mañana quiero hablar o hacer memoria de lo que tiene que ver nuestra unidad con Cristo. Y para ello Pablo usa una expresión muy popular que en todos sus escritos podemos encontrarla. Y para Pablo describir nuestra unión con Cristo, utiliza una expresión que nosotros conocemos mucho, que el apóstol Pablo dice, en Cristo. Para Pablo, identificar esta unión en la cual usted y yo hemos sido, ¿verdad?, por el Espíritu, hemos sido posicionados por el Espíritu, Pablo utiliza una expresión o una preposición que nosotros conocemos mucho, que dice en Cristo. Y yo quiero iniciar haciendo reflexión en qué es ser cristiano o qué es ser creyente. Si nosotros nos paramos en una esquina y comenzamos a preguntarle a las personas que pasan por el frente, ¿qué es ser cristiano para usted? Bueno, la mayoría de ellos dirían, bueno, ser cristiano, bueno, es, congregarse, ser parte de lo que se hace en el tiempo de servicio, reunirse con los hermanos, hacer un sinnúmero de cosas que se hacen allá, y todo eso está bien, porque eso es una expresión de vida. Es una expresión, ¿verdad?, de lo que tiene que ver la comunión entre los hermanos que forman el cuerpo de Cristo. Todo eso. Pero usted le pregunta a la persona y le van a dar un sinnúmero de explicaciones de lo que es el creyente o de lo que es el cristiano. Pero la realidad de lo que plantea la Escritura, que nosotros estamos unidos a Cristo en un mismo espíritu. El ser creyente, hijo e hija de Dios, no tiene que ver con lo cosmético, con lo que nosotros hacemos. Tiene que ver con lo que somos en Él. Y la Escritura dice que nosotros somos un espíritu con el Señor. Tremendo problema. El creyente ocupa una posición vital con Cristo. Esta unión no tiene que ver con algo simbólico
o algo metafórico. No, no, no. Tiene que ver con una realidad de vida. Que usted y yo hemos sido unidos al Señor por el Espíritu Santo que mora en nosotros. No tiene que ver con otra cosa. El ser creyente, vamos a utilizar la expresión de creyente, no tiene que ver con funciones. Tiene que ver con una unión vital por el Espíritu. Me explico. Romanos en su capítulo 6, Romanos en su capítulo 6, versos 3 y 4, nos dice lo siguiente. Romanos 6, dice el texto: ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo, unido a Cristo, sumergidos en Él? Es lo que quiere decir el texto. En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, cuando nosotros escuchamos el mensaje, somos iluminados por el Espíritu. Y en un acto de rendición, usted y yo nos aferramos a la provisión divina. Usted sabe qué es lo que hace el Espíritu para posicionarnos en Cristo y hacernos un espíritu con Él. El Espíritu agarra y nos toma y nos sumerge en esa sustancia que es la vida de Cristo mismo. Y al colocarnos en esa posición, usted y yo nos hacemos uno con el Señor. Yo lo voy a repetir de nuevo. Cuando escuchamos la palabra de gracia, somos iluminados por el Espíritu y nos aferramos a la provisión divina, reconociendo nuestra incapacidad de cumplir con la demanda que Dios establece, nuestra condición de condenado eternamente y nuestra imposibilidad de pagar nuestra deuda. Entonces nosotros nos aferramos a la provisión divina y nos depositamos por la fe en la mano del Espíritu, y Él nos toma y nos sumerge en Cristo. Cuando hablamos de bautismo, estamos hablando de ser sumergido en una sustancia. Por ejemplo, el bautismo de las aguas, ¿qué hacen? Nos sumergen. En este caso nosotros tenemos un bautisterio, ¿verdad? Acá debajo tomamos la persona, lo sumergimos. Si se le quedó un pedacito afuera, hay que entrarlo porque después hay problema. Lo tomamos, lo sumergimos, símbolo de muerte, y cuando lo levantamos, símbolo de resurrección. Ese es el bautismo en las aguas. Pero lo que el apóstol está diciendo acá, refiriéndose al bautismo por el Espíritu para unirnos vitalmente con Cristo, es que el Espíritu nos toma y nos sumerge a nosotros ahora en Cristo. La condición en la que usted y yo nos encontrábamos en Adán, ahora Cristo, a ese hombre que heredó una naturaleza pecaminosa de Adán, ahora el Espíritu lo toma y lo saca de Adán,
por nosotros haber creído en la palabra o haber recibido la provisión divina, el Espíritu nos toma, óigame bien, el Espíritu nos toma de Adán, nos saca de Adán y ahora nos lleva al postrer Adán, que tiene que ver con Cristo. Y lo que hace el Espíritu, que nos sumerge en Cristo, óigame bien, nos sumerge en Cristo y nos convierte uno con Él. Y esa posición de unión vital con Cristo es lo que nos hace a usted y a mí miembros de la familia de Dios, hijo y heredero juntamente con Cristo, justificado delante del trono de la gracia, aceptado, santificado delante de Dios, porque cuando el Señor nos mira, al nosotros estar en Cristo por el Espíritu, no mira a Juan Carlos, no mira a ninguno de ustedes, sino que mira al Hijo, porque usted y yo fuimos sumergidos por el Espíritu en Él. De esa forma, usted y yo podemos entender realmente cuando hablamos de lo que tiene que ver. Nosotros decimos que hemos sido bendecidos, que hemos sido hechos, que hemos sido aquello. Pero ¿cómo sucedió eso? Es que usted y yo fuimos unidos al bendito. Usted y yo estamos en el santo. Usted y yo estamos en el justo. Usted y yo estamos en el Hijo. Por eso somos hijos adoptivos del Padre eterno. Es por eso que usted y yo somos hijos, porque el Espíritu nos ha bautizado en Cristo. Y las Escrituras muestran alguna metáfora para hablar de esta unión. La vid y los pámpanos. Eso está en Juan 15:5. El cuerpo y la cabeza. Efesios 1, 22 y 23. El esposo y la esposa. Efesios 5, 31 y 32. El edificio y las piedras. Eso está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Ahora, según plantea Colosense, sígame Colosense, Colosense en su capítulo 3. Escuche lo que plantea Colosense capítulo 3, a partir del verso 1 hasta el verso 3, de lo que tiene que ver esta unión con Cristo y la posición que ahora usted y yo ocupamos en Él. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque, escuche bien, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando el enemigo, el acusador, va delante del trono de la gracia y le dice al Padre: mira, ahí hay un tal Juan Carlos que se congrega ahí en congregación cristiana. Tú sabes, el muchachón ese que a veces le llegan como pensamientos medio raros y que se equivoca,
que comete ciertos errores en el caminar de la vida, que no es perfecto, ¿cómo podemos llamarle a eso? Bueno, eso es pecado, porque toda desobediencia contra el orden que Dios establece es pecado. Eso es pecado. Y entonces, tú como juez por excelencia, juez justo, ¿qué le cabe a Juan Carlos por haber desobedecido, por haber cometido pecado? Bueno, a Juan Carlos como pena capital, ¿verdad?, es la muerte. Bueno, pues está bien. Pero cuando van a buscar a Juan Carlos, para condenarlo, ¿a dónde lo tienen que buscar? ¿A dónde hay que buscar a Juan Carlos para leerle su sentencia? Para leerle la sentencia y editarle su condena. Cuando van a buscarlo en Cristo, porque mi vida está escondida con Cristo en Dios y nadie la puede tocar. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de entrar a donde está Juan Carlos, hay que pasar por Cristo. Hay que pasar por Cristo, porque la vida de Juan Carlos está escondida con Cristo en Dios y nadie la puede tocar. Eso es lo que acontece. Y ahora se levanta Cristo y enseña las manos, las heridas de los clavos y los pies y la marca del látigo. Y el Padre dice: justificado. La deuda de Juan Carlos fue saldada juntamente con Cristo en la cruz. Desde antes de la fundación del mundo, el Padre nos predestinó en Cristo. El Padre nos previó a usted y a mí y nos colocó en Cristo. Por eso, cuando usted y yo recibimos a Cristo como Señor y Salvador, ya nosotros estábamos en Él cuando Él estaba siendo crucificado en el madero. Cuando Cristo estaba en el madero, ahí estaba usted y estaba yo. Pero cuando Cristo resucitó al tercer día, también estaba usted y de ahí también estaba yo. Por eso los beneficios que ahora trae la posición que usted y yo ocupamos en Cristo son de primera necesidad para nuestra vida. Porque a veces nosotros vivimos o nos dejamos arrastrar por la corriente de los pensamientos del mundo y sin darnos cuenta nos vemos como el mundo nos ve. ¿Cómo me ve al mundo? ¿Cómo me ve el mundo a mí? Nosotros miramos esta unión con Cristo como algo, como le decía al principio, como algo donde yo vengo, soy parte de un grupo de hermanos y bueno, cuando yo cometo una infracción o un pecado, inmediatamente busco una estrategia para justificar el error que cometí y digo: mi deuda fue saldada en la cruz. Pero eso es algo intelectual. Yo me quiero justificar intelectualmente, pero no me veo posicionalmente en Cristo. Yo me veo intelectual basada a mi necesidad en determinado momento. En determinado momento yo me veo crucificado con Cristo. En determinado momento yo me veo resucitado con Cristo.
Pero conscientemente yo no vivo conforme a la posición que yo tengo realmente en Él. Es que yo, óigame bien, por el Espíritu me he convertido en uno con el Señor. Eso es ser parte del cuerpo de Cristo o creyente. No tiene que ver con otra cosa. Porque cuando nosotros definimos o describimos los beneficios, reitero, que tenemos en el Señor, no son simple y llanamente conceptos. Son una realidad de vida. Son una realidad de vida. No es un concepto, no es un pensamiento, es una realidad espiritual de la que usted y yo hoy somos parte. Yo lo noto muy serio. Yo lo noto muy serio. Pero voy a tratar de leerles los beneficios que nosotros tenemos en el Señor, para ver si se me ponen un poquito más suave, ¿verdad? La metáfora, ok. Beneficio. Le dije que fuimos justificados delante del Señor por estar unidos a Cristo. No por mérito propio o por algo que usted y yo hayamos hecho, porque no tiene que ver con nuestra fuerza. No. Se trata de que el Espíritu nos ha sumergido en Cristo y usted y yo estamos unidos vitalmente con Él. Y como Él pagó nuestra deuda, ahora su justicia no es imputada a nosotros, porque cuando nos miran, no nos miran a nosotros, sino miran al Hijo. Usted y yo somos adoptados como hijos de Dios, porque la vida de Dios no es impartida cuando somos sumergidos en Cristo. Voy a tratar de explicar esto. Al usted y yo estar en Cristo, la vida de Cristo pasa a ser nuestra vida. Usted y yo tenemos una vida, la vida humana, descrita por la vida BIOS, los profesores saben de eso. Pero Dios tiene una vida, una sustancia, y esa vida se describe como la vida eterna o la vida Zoe de Dios. ¿Qué está diciendo entonces el apóstol cuando él dice que somos uno con Cristo, que por el Espíritu fuimos sumergidos en la vida, en esa sustancia, que ahora usted y yo participamos de la vida de Dios? Usted y yo somos adoptados como hijos porque hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Pero no, vuelvo y reitero, no se trata de algo intelectual, se trata de una obra del Espíritu. Y como Él nos ha sumergido en Cristo y nos ha convertido en uno con Él. No se trata de algo intelectual. El apóstol Pablo también lo describe en un texto muy conocido por nosotros, que está en 2 de Corintios, en su verso 17, que dice que de modo si alguno está en... ¿Me están siguiendo lo que quiere decir el apóstol Pablo cuando habla de en? Está hablando de que fuimos unidos vitalmente por el Espíritu, y esta unión tiene que ver con que el Espíritu nos agarra y ahora nos adentra en Cristo, y todo lo que proviene de Cristo, toda la autoridad, la gloria y el poder, ahora nosotros como embajadores en nombre de Él nos han sido otorgados. Pero también la posición de hijo adoptivo. Se nos ha hecho participantes de la naturaleza divina. Según Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, mire lo que dice el verso 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, a partir del verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas
por su divino poder. Le hice énfasis en la S para que vean que es plural. Se nos dio a todos, como decía nuestra hermana Mariel, ¿verdad?, al iniciar el servicio, que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, tenemos autoridad en Él, y todos bajo la comunión y la dirección del Espíritu somos representantes y embajadores del Señor. Por lo tanto, podemos orar los unos por los otros, podemos clamar al Señor y recordar nuestra posición en Él. Dice entonces el verso: nos han sido dadas por su divino poder. Lo voy a repetir: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, nos la dio, ¿verdad?, preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes, léalo conmigo, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El texto dice bien claro: cuando usted y yo fuimos llamados por el Espíritu y aceptado el llamado, se nos hizo participantes de la naturaleza divina. Esta participación de esa naturaleza es la que nos adentra a nosotros a poder expresar los atributos comunicables de Dios. Ya lo hemos tratado, el pastor Wilton habló de eso. ¿Cuáles son esos atributos comunicables? ¿Usted sabe por qué usted y yo amamos? Porque somos participantes de la naturaleza divina. ¿Usted sabe cómo describe la Biblia lo que nosotros fuera de Cristo llamamos amor? Afecto natural. Pero lo que la Biblia describe como amor es aquello que proviene de la naturaleza divina, que no busca lo suyo propio, que no hace nada indebido, que no guarda rencor. Ustedes conocen la descripción de amor en Primera de Corintios capítulo 13. Dice la preeminencia del amor. Repito, los atributos comunicables de Dios emanan de la naturaleza divina por la cual usted y yo hemos sido hechos participantes por estar unidos a Cristo. Porque usted y yo antes sentíamos afecto natural. Por eso, cuando somos guiados por la carne y no entendemos que hemos sido crucificados juntamente con Cristo, decimos de un momento a otro: ya yo no siento lo mismo por mi esposa. Pero las mujeres dicen lo mismo: ya yo no siento lo mismo por mi esposo. Se le cayeron los cabellos, le creció la barriga. Antes estaba cuadradito como un beta, ahora parece una caparrita, todo estrujado. Ya no es lo mismo. Porque sentimos naturalmente afecto, no amor. Y cuando nosotros operamos desde Adán, usted sabe lo que acontece: que se nos va el amor. Porque no era amor, era afecto natural. Porque el amor proviene de Dios y es una sustancia que no se desvanece, que se mantiene la esencia aún bajo cualquier circunstancia. Y no mira, óigame bien, los beneficios que el ser me puede dar, sino al ser mismo. Eso es amor. Y proviene de la naturaleza divina que nos fue impartida al estar unido a Cristo. Ahora usted y yo somos participantes de esa naturaleza porque el Espíritu nos hizo uno con el Señor
al bautizarnos en Él. Y vuelvo y les repito, el bautismo tiene que ver con sumergir esta toalla en el púlpito. Esa toalla está en el púlpito. La tablet, el celular, la copa está en el púlpito. Usted y yo estamos ¿dónde? ¿Qué es el cristiano, hijo e hija de Dios o creyente? Estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Colosenses en su capítulo 2, escucha lo que dice Colosenses en el capítulo 2. Bueno, a mí no me pusieron hora ahí. Colosenses en su capítulo 2, yo no veo hora ahí. ¿Está ahí? Bueno, esperemos en Dios. Hey, estos lentes míos como que están empañados. Colosenses 2:9 y 10. Escuche esto. Ay, mis amados, si pudiéramos entender esta realidad de nuestra posición en Cristo, cómo usted y yo hemos sido unidos a Él en un mismo espíritu. Escuche lo que dice el 9. Porque en Él, refiriéndose a Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice, y vosotros, refiriéndose, estáis, y vosotros, ¿verdad? Estáis completos. No, usted no está leyendo conmigo. Escúcheme bien, todo lo que el apóstol expresa de nuestra posición en Cristo, de estar en Él, unido a Él, bautizado por el Espíritu en Él. Lo voy a repetir. Y vosotros, todos nosotros, estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestades. Si usted y yo estamos completos en Cristo, si usted y yo estamos completos en Él, es resultado de esa unión. No porque haya mérito en nosotros, sino que ahora al estar unido a Cristo, la plenitud de la deidad que habita en Él, y si usted y yo estamos en Él, ¿qué dice Efesios? Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Estamos sentados a la diestra de Dios. Estamos sentados a la diestra de la majestad en las alturas, juntamente con Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, mis amados. No es otra cosa. Yo no sé cómo usted está mirando a su hermano. Yo no sé cómo usted lo está mirando. Si usted lo está mirando, como decía el pastor Carlos el miércoles, si usted está mirando sus defectos, si usted está mirando los errores que comete su hermano, si usted se está mirando en la posición natural que sus ojos pueden ver, o su hermano lo está mirando de esa forma, la Escritura dice que cuando el Padre nos mira completo, nos mira acabado, terminado, posicionado, bendecido y glorificado y exaltado juntamente con Cristo. Esa es la posición que ocupa usted y que ocupo yo. Las aflicciones del tiempo presente, dice el apóstol Pablo, no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en Cristo Jesús. Y quiero que usted me acompañe, por favor. Romanos 8, a partir del verso 35. Quiero concluir con esto y espero en el Señor más adelante poder seguir abundando en esta realidad, o que ustedes me hayan podido entender, o que yo me haya dado a entender. Porque en Cristo usted y yo estamos completos
Porque cuando el Padre nos mira, no nos mira a nosotros, sino mira al Hijo, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y nadie la puede tocar. Porque nuestra deuda fue saldada en la cruz. Nuestra posición de honores es sentado a la diestra de la majestad en las alturas juntamente con Cristo. Y dice el apóstol Pablo, entonces dice, ahora vamos a entender por qué el apóstol Pablo hace estos planteamientos en Romanos 8 a partir del 35. Escúchelo bien. Escuche la pregunta con la que inicia Pablo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dígale que está a su lado, nadie. No, pero creyéndolo, por favor. Mírelo de frente. Mírelo de frente. Ahora yo lo voy a. Santo Dios. Aleluya. Yo lo voy a preguntar de nuevo, lo voy a preguntar otra vez. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, dice el apóstol Pablo, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Oiga bien, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas llevados, como ovejas de matadero. Pero escuche bien, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oiga bien, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, por favor. A veces el enemigo nos quiere confundir. Cuando por diversas situaciones cometemos un error. Cuando a veces no entendemos nuestra unión con Cristo, nuestra posición en Él. Y nos sentimos acusados, nos sentimos condenados, nos sentimos separados del Señor. Y déjeme decirle a usted, y yo también me lo voy a decir, eso es imposible. Porque usted y yo estamos unidos vitalmente a la vida. Estamos unidos a la vida en un mismo espíritu. Pero esto no lo podemos entender si no es bajo la plena comunión del Espíritu que mora en nosotros, quien nos da a entender todas estas cosas, quien nos enseña todas estas cosas. Por eso anteriormente le hablé de la llenura o de la plenitud del Espíritu, la necesidad que tenemos, no de tener más del Espíritu, no de tener más del Espíritu porque en Él estamos completos, sino de que el Espíritu tenga más de nosotros. La llenura del Espíritu tiene que ver con que todo nuestro ser sea gobernado por el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y ese mismo Espíritu nos va a dar el privilegio de entender nuestra posición en
Cristo, que es unido a Él en un mismo espíritu, bendecido con toda bendición en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. ¿Nos libra esto entonces de nuestra responsabilidad humana? Al contrario, nos compromete más. Nos compromete más. Pero aún bajo cualquier circunstancia, nosotros recordamos de que en Cristo somos más que vencedores. Que no hay nada en nuestra vida, absolutamente nada, nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y no importa la situación en la que usted y yo nos encontremos. No importa la situación en que usted se encuentra en estos momentos. Su victoria ya fue, óigame bien, ya fue juntamente con Cristo el día que Él resucitó. La victoria de la cruz es su victoria y la mía. La muerte de la cruz también es su muerte al viejo hombre, al viejo Adán. Ahora usted y yo resucitamos en Cristo en una nueva creación. Somos parte de ese hombre ahora creado según Dios para la alabanza de su gloria. Así que, mis amados, un paso atrás ni para coger impulso. Seguimos caminando, seguimos avanzando, no caemos, nos levantamos, nos sacudimos el polvo. La vida está guardada con Cristo en Dios. Fiel a tus promesas.